Bueno, cordial saludo, estimados participantes. Vamos a continuar con nuestro proceso formativo aquí en estas áreas de transformación digital, de ciencia de datos, Python, ¿cierto? Internet de las cosas, todo este proceso de que estamos haciendo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de ciencia de datos. ¿Listo? Entonces, en esa parte de ciencia de datos, eh, pues vamos a tomar los temas de qué es ciencia de datos, ¿no? Conocer las diferentes carreras que hay hacia esta área. Pero antes de comenzar pues con el curso de ciencia de datos, como siempre les he traído como varias noticias actualizadas. Todos los días va saliendo noticias que hablan sobre inteligencia artificial. Aquí hay una noticia interesante que nos dice que los jóvenes también temen perder su trabajo por la inteligencia artificial. Entonces, mire que ya saben que esa inteligencia puede hacer muchas cosas, ¿cierto? No les está dando el tiempo para formarse como lo tuvimos muchos de nosotros y que pues obviamente tendrán que cambiar toda esa parte de cómo aprender a aprender, ¿no? Rápidamente. También una noticia que se esperaba. Ya se sabe que en China está el primer comandante militar de inteligencia, o sea que quien va a comandar las fuerzas militares y la logística de todas las Fuerzas Armadas en tiempo real va a ser una inteligencia artificial. Estados Unidos también tiene ya sus primeros comandantes de inteligencia artificial con muy buena precisión en el manejo de toda esa data, como un colaborador en alguna de las estrategias de guerra en tiempo real. O sea, ya un ser humano no tiene esa capacidad de poder monitorear todas esas variables. En cambio, la inteligencia artificial con estos grandes centros de datos que están montando, sí. Bueno, aquí hay otra noticia y es muy insólita porque ya están postulando a un chatbot como alcalde que puede llegar a tomar decisiones y puede llegar a organizar esa inteligencia artificial pues más que una persona, ¿no? Entonces son noticias que van enfrentando esos desafíos legales y éticos que podemos ver que algunas comunidades están tomando, como en Brasil, que ya una inteligencia artificial hizo una ley, la pasaron al Congreso y la aprobaron, y ya no miraron si la hizo realmente el senador o el representante de la Cámara, sino de una vez pasan esas propuestas, quedó muy bien hecha y la aprobaron. Entonces tenemos la primera ley hecha por inteligencia artificial aprobada en Brasil. Bueno, esa inteligencia artificial es un problema también en la desinformación. Digamos que el periodismo está viendo cómo ha venido disminuyendo, pues digamos, esa confianza en los medios, cómo la información se está haciendo más por redes sociales, por otro tipo de aplicaciones. Y pues eso se está aprovechando mucho de las personas de esa desinformación. Entonces hay riesgos en qué va a pasar con los periodistas realmente que perdieron credibilidad, pero también en la información de la gente que puede generar un caos económico y social a partir de noticias falsas o noticias sesgadas, ¿no? Vemos cómo Dubái invirtió una cantidad de dólares en convertirse en la metrópolis mundial de la inteligencia artificial. De allá venía Falcon 40, lo que yo les estaba mostrando en la sesión pasada, y vemos que es una apuesta millonaria, no solo de gobiernos ni de empresas, sino de todo el mundo. Vemos que esto es un cambio de paradigma grandísimo. Hay gente que todavía no lo comprende, que cree que es solo GPT, que esto ya va a pasar, que no nos van a reemplazar. Esta aceleración y todo lo que está sucediendo es un nuevo paradigma, una nueva revolución, que tarde que temprano ustedes lo van a ver en todo lado. Y también vemos que la IA puede resolver las necesidades de pequeñas empresas, ya la están utilizando inclusive en las droguerías, en las tiendas, y les ha dado resultados estupendos a algunos de los que las están aplicando. Entonces también aquí dice que ya no solo va a sustituir en trabajos mecánicos, sino ya empezamos a ver, y hoy estaban haciendo el lanzamiento de, digamos, de un proyecto que se va a llamar ASI. Prácticamente ya no va a ser la AGI, que es la inteligencia artificial, digamos, general, ¿cierto? Sino que ahorita
la llaman la ASI, que es la inteligencia artificial segura, que es una apuesta que está haciendo varias compañías para hacer una buena inteligencia artificial. Bueno, hay varios tipos de inteligencia que se están construyendo y con los adelantos tecnológicos de NVIDIA, con la llegada de los agentes de IA, los chatbots de inteligencia artificial que son diferentes a los chatbots que no conocemos, ¿cierto? Va a haber una revolución de la hiperautomatización y de las respuestas generativas de las inteligencias artificiales en cualquier área. Entonces aquí vemos que también van a reemplazar, digamos, puestos muy calificados, personas muy calificadas. Entonces, vemos que la ola cada vez que crece nos va a tocar irnos a las habilidades, destrezas, capacidades que habíamos hablado, más no tanto en ese desarrollo, por ejemplo, matemático, científico, que ya lo está haciendo las inteligencias y que habían creado una inteligencia artificial que se llama la IA investigativa, que puede generar papers y investigaciones mucho más rápido que cualquier doctor. Ahora, esta noticia empezó a salir, lo que es WorldCoin, ¿sí? Que es una empresa que propone escanear tu ojo a cambio de un pago de criptomonedas. Ya se está haciendo en Uganda, en Brasil, en España, en Argentina, en Chile, inclusive en Colombia también se está haciendo. Claro, están escaneando los ojos. Mucha gente hace cola, ¿no? Mucha gente lo que está haciendo es vendiendo esa data y esa data está pagando 100, 200 dólares, 300 euros, ha venido subiendo el pago de ese escaneo y lo pagan en bitcoins, del escaneo del rostro, el escaneo de la huella dactilar, toda esa data, ahí de quién está pagando todo ese dinero. Si ustedes, digamos, se imaginan, pues están las empresas que ya sabemos. Ellos saben qué hacer con esa data, ¿no? Con ese entrenamiento. Esos datos que vamos a mirar, los tipos de datos, cómo están tomando con estos aparatos el escaneo. Y recuerde que un escaneo de un iris no es como cambiar una contraseña, ¿no? Es algo biológico que es irrepetible y que no se puede cambiar. Entonces, miremos qué implicaciones tienen al ustedes vender esa data, porque prácticamente la gente por ignorancia va, pone el ojo, le dan 300 dólares y les parece mucho, pero a futuro, ¿qué podrían llegar a hacer con una suplantación de iris? O sea, miremos hacia dónde va la tecnología y qué están haciendo todas estas compañías para eso, ¿no? Hay que empezar a ver todo ese cambio. Entonces, ya también nacen en la parte de profesiones lo que es el derecho de tecnología abogacía 4.0, ¿cierto? ¿Dónde están los derechos digitales? ¿Quién me va a defender, por ejemplo, cuando me roban a mí un dominio, un hosting? ¿Quién me va a defender en la protección de datos personales? Entonces, hay muy poca gente que sabe de derecho digital. Entonces, mire que ya hay una rama nueva, ya no es el derecho penal, derecho civil, sino que ahorita como todas las transacciones, todo se está haciendo digital, pues entonces se necesita gente que sepa todas estas tecnologías hacia el derecho, ¿sí? Ya las instituciones en el mundo empezaron a mirar estas carreras y mire las funciones que tiene y las instituciones que están ya involucradas en estas nuevas tecnologías. Entonces, se acaban unas profesiones, salen otras. Claro, eso es lo que va a pasar de ahora en adelante, que el conocimiento va a ser reemplazado constantemente, tiene que aprender a aprender. Entonces, aquí en esa parte de los tipos de datos, que eso es lo que nos habla la certificación de ciencia de datos prácticamente, es conocer los tipos de datos. Entonces, hay datos privados, son aquellos que por su naturaleza, ¿sí? Íntima o reservada, son relevantes para el titular de la información. Tenemos datos sensibles, digamos que son los que afectan la intimidad del titular, ¿sí? O ya vamos a ver qué tipo de datos específicamente hay. Otros datos públicos, ahí sí los que determina la ley, la constitución, número de cédula, muchas cosas de esas. Datos semiprivados, pues ahí sí no tienen ninguna naturaleza íntima o pública, son de interés de un sector específico. Y ustedes los han visto en una de las sesiones anteriores, si son datos
suministrados, ¿sí? Datos recolectados, todos esos datos que ustedes van dando ese permiso se van generando. Y hay datos biométricos como los que veían, datos físicos, biológicos, ya sea del comportamiento o de la raza o de la huella digital, bueno, la raza étnica, la voz, y esa data se está recolectando de una u otra manera con estas inteligencias artificiales para más adelante seguir entrenando las inteligencias. Y por eso es que nos permite, no es que sea gratis. Hable usted, dialogue con el GPT, escriba aquí. Van conociendo su perfil cada vez más extenso. Entonces, vamos a mirar esos datos personales. Bueno, ¿qué piensan ustedes de esos datos, de lo que acabaron de ver? ¿Quién quiere comentar? ¿Quién quiere hablar? ¿Venderían por $100 su iris, su información? ¿Quién quiere hablar? A ver si estamos. ¿Quién? ¿Qué piensan? Si se las aparecen en un centro comercial y dicen, le doy $300 por una foto de su iris. Quiero escucharlos. Un participante por lo menos para seguir. No, profe, yo personalmente no lo haría porque imagínate con el iris ahora, pues, eh, digamos que por medio del iris se tiene lectura de muchas cosas, acceso a muchas cosas, entonces eso es como si yo vendiera mi huella digital y eso es invaluable. Pero exactamente, para esa era digital, los mecanismos de identificación, digamos, únicos, ¿sí? Biológicos, van a llegar a costar mucho y ellos los necesitan para muchas cosas. Ahora, ¿qué pasaría si uno llega y lo vende no para una compañía ni para entrenarlo, sino llega un dictador, ¿cierto? Y utiliza todo eso para el control. Pensemos lo que hemos visto en las películas, no estamos muy lejos. Yo a veces digo que las películas son como la planeación o el guión de la realidad, porque todo lo que uno ve en una película años después pasa. Es como si lo adivinaran, como si supieran qué va a pasar. Entonces, todos estos planteamientos que están sucediendo, estas actualizaciones de lo que se viene, yo los estoy dejando ahí para investigación y para que ustedes se apropien de esto, ¿no? Porque van a haber muchos cambios, van a haber muchas cosas más. Ahora, en esta parte de los datos, ¿sí? ¿Qué datos no son personales? En este caso, por ejemplo, los datos de personas jurídicas. Todos esos datos de información que no permitan la identificación, o sea, datos generales, ¿cierto? Toda información que esté anonimizada, o sea, que usted dé unos datos, pero sin saber cuál es su nombre y su cédula, en algunos datos que ustedes dan en algunos formularios. Esos serían datos no personales. Ahora, ¿qué son datos personales? Entonces, en ese caso sí entra, por ejemplo, la edad, el teléfono, el domicilio, el email, el documento, la seguridad social, la fecha de nacimiento, ingresos, todo eso son datos personales. Pero hay datos biométricos y en esos datos biométricos también hacen parte de los datos personales, pero ya tenemos lo de la parte facial. Cuando ustedes tienen el celular de huella, ustedes ya vendieron su huella porque ya ellos ya tienen digitalmente su huella. Usted dice, ¿quiere que se active su celular por huella? Usted sí, ponga la huella, ya tiene todas hasta las 5 huellas allá y con eso activan su celular. Entonces, le preguntaron, le dio la letra pequeñita, ¿no? Pues ya tienen su huella. Ahora van por la retina, y ya la firma digital, cuando pone usted la firma digital, eso lo guarda también, ¿cierto? La voz, cuando utiliza todas esas inteligencias de voz y todo lo de Siri, Alexa, pues ya tienen su voz. Eh, Todos estos tipos de datos van a potenciar estas inteligencias artificiales y los agentes, digamos, multitask, ¿sí? Ahora,
¿Cómo se clasifican esos datos por jerarquía de riesgo de importancia? Entonces, aquí vemos que hay datos ordinarios, ¿sí? En ese caso de los datos de ordinarios está el nombre, dirección y finanzas personales. Datos sensibles, está el origen étnico, ¿cierto? Opiniones políticas, religiosas y orientación sexual, entre muchos más. Datos especiales, genéticos, biométricos y de salud, ¿sí? Esa es, digamos, la clasificación por su jerarquía de riesgo e importancia. Ahora, de clasificación tenemos por naturaleza y por sus características. Por naturaleza puede ser universal, o sea, el grupo sanguíneo, único ADN, que ya tenemos la técnica CRISPR para que la anoten y la busquen y se den cuenta cómo están ya desarrollando humanos modificados. Permanente, que no cambia como la huella, ¿sí? Eso ya es lo que estamos viendo del iris, biométricos que no cambian. Rasgos físicos, entonces esa clasificación va por naturaleza y por sus características. En ese caso, por rasgos físicos, altura, peso, personalidad alegre, si es listo, divertido. Todo esto se está haciendo análisis de sentimientos desde la inteligencia artificial cuando usted le da un like, cuando usted, si le tapa el celular, le pone una mano aquí a la cámara, le dice que por qué bloqueó la cámara. Cuando usted le dice permitir cámara, siempre está, aunque esté apagado, digamos apagado o en hibernación, siempre está revisando porque usted ya permitió y todo eso está siendo utilizado para todas estas nuevas inteligencias. Listo. Entonces, ahora yo pregunto, ¿este qué tipo de dato es? Según lo que acabamos de ver de la tabla, Biométrico. biométrico. Y son datos que sensibles, échenle un ojito aquí, datos especiales, sensibles, ordinarios, ¿cuál es? Especiales. Datos especiales, ojo. Entonces tenemos este y este, ¿qué me dicen? Igual. Datos especiales. Entonces, ya tienen muchos de estos están pagando. Si ustedes buscan noticias y miran cómo están haciendo, mucha gente dice, uy, me dan $300 por nada. Y eso cuentan en las familias y todo, pero inclusive no saben ni qué van a hacer con esos datos o qué va a pasar en un futuro cercano, que podría llegar a caer esos datos en muchas manos malévolas, ¿no? Ahora, en este caso, este dato, ¿cuál sería? Y este dato, ¿cuál? ¿Qué tipo de datos son? Los de salud. Pues son datos especiales también. Entonces, mire que los vamos clasificando y eso es importante saber en esta parte de ciencia de datos qué tipos de datos son. Ahora, si yo miro, si yo tengo un partido político en especial, ¿qué tipo de dato es? Datos sensibles, ¿cierto? Si tengo la parte étnica, ¿qué dato es? También dato sensible. Datos sensibles, claro. Todo eso son datos. Para mucha gente es un dato y no le interesa para qué, pero ahorita en el uso de la clasificación de los datos y todo, eso sí, tener todos esos datos por allá en la red sí es un problema, va a ser un problema. Y si quieren ustedes escriben por ahí en internet y hay un mapita muy general de esta, digamos, de las aplicaciones en el mundo. Se llama Information is Beautiful, donde nos dice la filtración de datos dependiendo qué, la aplicación. Estamos hablando de que en Indonesia, por ejemplo, las SIM card tienen 1.3 billones de datos filtrados, ¿sí? Y aquí empieza a ver en Twitter, en todas las aplicaciones Microsoft, cuántos. Es un mapa bastante amplio, si ustedes buscan ahí,
y empiezan a ver cómo se están filtrando esos datos. O sea, ya nadie tiene datos así usted firme o no firme. Eso es, y estamos hablando de la parte de hackeo a esas compañías, ¿sí? Cómo han hackeado los datos. Supuestamente ellos tienen centros de seguridad, filtros, lo que sea, ingenieros, y de igual forma se han visto muchas compañías hackeadas y esos datos están por todos lados ya. Sí, entonces este mapita me va a poner a pensar mucho más, ¿no? De todo lo que es esa filtración de datos. Entonces aquí vemos qué están haciendo a través de esa filtración de datos y que usted dice, pero si es que yo no he dado nada, todos esos datos se los han robado a las compañías también. Uno las ha dado voluntario, pero también supuestamente van a, digamos, a cuidar esa data y resulta que si lo hackean ustedes nunca se dan cuenta y esa data ya está por allá en manos de la oscuridad. Y si ustedes ven esta gráfica, se dan cuenta cómo son los delitos o suplantación de identidad, digamos, desde el 2020 en estas áreas. Entonces estamos viendo acceso abusivo a un sistema informático, cómo es que están tomando los datos. Interceptación de datos informáticos, ¿sí? Mire, 203%. Violación de datos personales. Gente que le dice, sí, nosotros le protegemos los datos, y no, mentira, los están usando y vendiendo, 147%. Obstaculación ilegítima de sistema informático, vea, 126%. Entonces, en pocas palabras, están suplantando con toda esa data que tienen y está, ¿qué? En crecimiento. Si ustedes se dieron cuenta después de pandemia, y las otras noticias que yo les he mostrado, Colombia es una de las que más se ha atacado. Es que hace poco inclusive atacaron toda la parte de salud, las entidades oficiales, que eso ahí dejaron como un sistema caído, pero fue realmente un ataque cibernético muy grave. Y toda esa data no quiere decir tal vez ya la tengan en manos de los delincuentes, desde las historias clínicas hasta la data que tenían en la parte gubernamental. Entonces estamos a portas también de un riesgo, ¿no? De que tenemos mucha data por ahí y más encima las compañías no tienen la capacidad de poder cubrirse y entonces ya la data la tienen los malos, o sea, peor. Entonces, si alguien dice yo voy a darle clic a tal aplicación y le va a aceptar porque es gratis, mentira. El mercado ahora es usted, la mercancía es usted, todo es usted. Prácticamente por eso ellos les ofrecen el cielo y la tierra supuestamente gratis. Ahora, este curso de Data Science, que es una microcertificación que está aquí incluida, pues nos habla de esos quintillones de bytes que hay cada día, ¿no? O sea, ya es incalculable si no manejamos herramientas para poderlo modificar. Eso de mira también de qué, de manejar toda esa parte de transformación digital, los grandes datos como los vamos a manejar. Entonces, mire que es una microcertificación de muy poquitas horas para que ustedes los vayan leyendo, vayan avanzando a la par, todo paralelamente, junto a Python y junto a transformación digital, y vayan logrando comprender cómo se hace la relación de todas estas temáticas. Ahora, en este caso, vamos a definir qué es Big Data. Y Big Data corresponde a un conjunto de técnicas y herramientas especializadas en el trabajo de grandes volúmenes de datos. Ustedes se dieron cuenta que ya empezamos a tomar la data, la estamos guardando en un CSV, ¿cierto? Y después de que tenga muchos datos, pero muchos datos, a eso se le llama dataset. Y en esos dataset, pues ya necesito unas técnicas y herramientas especializadas para esos volúmenes de datos. Estamos hablando de millones y de billones de datos. ¿Será que con un Excel y con una formulita podemos trabajar? Sí, podríamos hacer un análisis de datos en una gráfica con un computador normal, con un No, Excel. se satura mucho el Excel. Claro, el cálculo, la velocidad, ya no es lo mismo. Entonces, nosotros vamos a ver en otra de las sesiones cómo ya inclusive Excel fue reemplazado por ROSE. Es otra IA muy buena. Vamos a ver si hacemos un ejercicio más adelante y se dan cuenta que todo está cambiando. O sea, no hay nada que quede ahí eh, como lo habíamos hecho antes de pandemia. Ahora, este curso tiene
unos detalles, unas actividades interesantes, muy didácticas, donde le permiten empezar a clasificar esos datos con juegos, con actividades muy sencillas, ¿cierto? Que para el que no sepa esta parte les va a ayudar, digamos, a comprender esa parte inicial de la ciencia de datos. Ahora, si nosotros vemos aquí esa ciencia de datos, esto es lo que es una empresa hoy en día. Cientos de sensores, miles de sensores, los médicos, los ingenieros están, ¿qué? Monitoreando esa data. Estamos trabajando, por ejemplo, grafos, mirando cuál es la diferencia. Toda esa data para mirar realmente cómo se mueva, cómo se toman las decisiones, cómo se va generando esa producción en tiempo real, ese control, ¿no? No solo de producción, hablemos de cualquier área. Entonces, esa recopilación de datos, esa preparación, ese entrenamiento y esa inferencia de datos, aquí se aplica matemática y estadística para esa inferencia de datos. ¿Listo? Entonces, esa ciencia de datos prácticamente se llama data science o ciencia de datos y es el proceso de descubrir información valiosa de los datos. Entonces, el ser humano puede coger una data, mirarla por encima, graficar ciertas cosas, pero hicimos el ejemplo con un dataset donde el ser humano más especializado, por ejemplo, en Excel, llegaba y graficaba 6 tipos de gráficas observables en lo que él conocía. Y se comparó con una inteligencia artificial y le sacó 16 gráficas de esa data. Entonces, descubrir esa información que es valiosa, que un ser humano a veces no lo puede ver a través de la inteligencia artificial, le da valor agregado, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca aquí en la ciencia de datos. Ahora, su finalidad es principalmente encontrar patrones en los datos. Eso es lo que se busca, cómo se analiza toda esa data para buscar patrones. Todo tiene patrones. Y los patrones me va a permitir, digamos, controlar y mejorar un proceso. Eso es lo que se hace, ¿sí? ¿Para qué se hace? Para tomar decisiones y crear estrategias de negocio. ¿Para qué más? Para crear productos de software más inteligentes y funcionales. Eso dependiendo del área también que lo trabaje. Ahora, viene esta inteligencia artificial, ¿cierto? Y empieza a ver esa ciencia de datos en todas estas áreas, que la inteligencia artificial es como la gran sombrilla, lo que abarca todo. Y esa lo que intenta es imitar al ser humano en todo sentido, en la forma de trabajar, en la forma de vivir, en la forma de actuar, en la forma de pensar. Y por eso toda esa inteligencia artificial se ha venido igualando, hablemos desde muchas áreas, al ser humano, inclusive hasta la forma de hablar. Por eso nace el deep learning o el aprendizaje profundo, ¿cierto? Mire que está por acá, pero ese lo comprende que el machine learning, que es el aprendizaje automático, que hace también acá. No es que sean diferentes, sino que uno depende, es un área, digamos, inmersa en la inteligencia artificial. Pero también tenemos este de comprensión del lenguaje natural. Las máquinas ya nos comprenden, por eso le damos comandos de voz. Eso tuvo una investigación, un adelanto de bastantes años, ¿no? Hasta que se logró. Y ahora procesamiento del lenguaje natural. Una cosa es la comprensión y otra es el procesamiento, ¿sí? Por eso Siri es muy diferente a las inteligencias artificiales nuevas, porque Siri tenía unas respuestas preprogramadas, eran unos chatbots que reconocía la voz, pero estos de comprensión, que usted le hable y le responde, ya es otro sistema, muy diferente. Y en la inteligencia artificial ya no se programa el punto intermedio, tiene entrada y salida, ¿sí? Tú le das datos de entrada, pero él genera el procedimiento. Él genera y ajusta a través de los bias, digamos, sí, también de inferencias, pues digamos, el proceso que hace y a través de funciones de activaciones que puede ser una ReLU, que puede ser una hipérbole, que puede ser una simoide, ¿sí? Va ajustando los valores entre 0 y 1, entre -1 y 1, y él hace esos cientos de cálculos hasta llegar a un porcentaje aceptable en precisión. En esta parte es un poco ya más avanzada, ¿no? Esa generación de lenguaje natural ya es otra, ya está generando voz,
mezclando esto. Entonces, mire que hay varios conceptos que hay que empezar a trabajar, ¿no? Y esa data science, pues mire que genera multidisciplinario, ¿sí? Multidisciplinas trabajando en esto, pero genera también unas nuevas profesiones. En este caso, el científico de datos. Entonces, ese científico de datos que está en el centro aquí puede combinar la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la estadística, la matemática y la big data, ¿sí? Pero también sale, por ejemplo, el data mining, ¿sí? La minería de datos y así sucesivamente. Y mire que el científico de datos, la ciencia de datos está en todas las áreas. Entonces, ¿qué le da la fortaleza? Prácticamente, pues la matemática y la estadística. ¿Y por qué empezamos a crear esto? Pues para poder entender todo ese proceso que les voy a explicar. ¿Cómo lo vamos a anclar con Internet las cosas? No son temas aparte. ¿Listo? Entonces, en el proceso de Data Science y sus profesiones, unos tienen la obtención de datos. Ya estamos en ese proceso, cómo obtenemos los datos. Después, cómo los vamos a limpiar, ¿cierto? Después, cómo hacemos esa exploración y después, cómo hacemos un modelado de esos datos. ¿Sí? Ese es como el proceso en Data Science. ¿Quién hace cada uno qué función? Entonces, para llegar a esa producción, tenemos varias profesiones que hacen no todo el proceso, ¿cierto? Sino una parte. Entonces, si usted va a ver un estadista, está entre la limpieza y la exploración. Si usted va a ver un arquitecto de datos, data engineer, está entre la obtención y la producción. Otro es el analista de datos que está en la exploración. Otro, el business intelligence, que está entre la limpieza y la exploración. Otro, ingeniero machine learning, que está en el modelado de la producción. Y otro, el experto temático ya en data science, que hace todo el proceso. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí ya hay otras 5 nuevas profesiones a través solo del data science, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se interceptan esos conocimientos? Efectivamente, si ustedes quieren entrar a esta área, tienen que saber matemática y estadística, ciencias computacionales y conocimiento del dominio, pues digamos, del tema específico en que usted va a trabajar, ¿cierto? Si va a ser en salud, pues saber de salud. Si yo tengo unos datos de salud, no sé ni siquiera qué es eso, pues no voy a poder hacer ese análisis. Ahora, en ciencia de datos, mire que yo puedo empezar a tener las bases para Machine Learning, ¿sí? Tengo que saber de estadística y matemática, tengo que saber de ciencia computacional y conocimientos de la empresa o del negocio que voy a hacer. Porque si yo no sé de la empresa, si me falta alguno de estos, ¿sí? No puedo analizar esos datos y, digamos, si no puedo trabajar con esta parte de la programabilidad para limpieza y todo ese proceso de datos, pues no estaría haciendo realmente una ciencia de datos en una empresa. Ahora, de allí sale los analistas de datos, que digamos hablemos de rol. Y aquí hay una pequeña definición de eso. En esa parte dice que consultan, procesan y proporcionan informes y resúmenes de visualización de datos. Esa es la función de un analista de datos, ¿sí? O sea, que aprovechan esas herramientas y métodos existentes para resolver esos problemas. Ese es como el primer rol que hay aquí en Data Science. Después hablamos del ingeniero de datos. Entonces aquí vemos que son responsables de crear y poner en funcionamiento las canalizaciones de los datos para recopilar, organizar los datos. O sea que van a garantizar la accesibilidad y la disponibilidad de los datos. Y ustedes se van a preguntar, ¿y qué es eso de canalización? Pues lo que estamos haciendo. Entonces, la canalización es este proceso en el cual ustedes a través de Internet de las cosas toman la data, ¿sí? Empiezan a manejarlo en servidores, ¿sí? Lo van almacenando y a este proceso le llaman ingestión en esa canalización. Después viene la transformación. Entonces, ¿cómo filtro los datos incorrectos? ¿Sí? ¿Cómo transformo esos datos? Y después viene el almacenamiento, ya sea en nube o en instalaciones o en Prime, digamos, en sitio. Esos son los procesos que da esa parte del ingeniero de datos, que es el segundo rol. ¿Listo? La canalización de datos. Pero hay otro rol, científico de datos, profesional que utiliza técnicas de análisis de datos, aprendizaje automático, ¿sí? O sea, el machine learning, y estadísticas para convertir grandes cantidades de datos en información valiosa.
O sea, de allí cómo sacar toda esa data, analizarla y tomar cosas que uno no ve a simple vista con las herramientas normales no se puede ver, pero con técnicas puede sacar datos que son muy valiosos. Tenemos también el analista de datos. Aquí está el profesional que transforma datos en información útil, ¿sí? Que ayuda a las empresas a elaborar estrategias frente a esos desafíos de mercado. Entonces, Data Analytics prácticamente recopila, limpia e interpreta conjuntos de datos. Ese es como su fin, ¿cierto? Entonces, vea que ya van creando nuevas profesiones todo esto. ¿Hasta ahí preguntas? Entonces, como ven, es un tema amplio, ¿no? Todo eso de Data Science. Y entonces dice, ah, bueno, pero es que yo solo voy a limpiar, voy a hacer minería, voy digamos, a tomar decisiones. O sea, todo lo que les dije, ustedes pueden empezar a profundizar en cada una de esas profesiones, ¿no? Entonces, es bastante tema. Los escucho. Hay muchas profesiones nuevas que van saliendo. Claro, y mucha investigación. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en nuestro capítulo que seguíamos con listas, por eso es importante en esa parte de Data Science, entender las listas y sus métodos. Entonces, ustedes ya saben que la posición va aquí, 0 de izquierda a derecha y de derecha a izquierda empieza de -1 hacia -4. Siempre las listas tienen esas posiciones y eso nos va a ayudar a nosotros a empezar a filtrar y a empezar a organizar la data. Entonces, recuerden que las listas son ordenadas y modificables y permiten miembros duplicados. Entre las características, pues obviamente están las tuplas, entre las características no, sino entre los tipos de datos están las listas, están también las tuplas, los diccionarios y los conjuntos. Seguimos trabajando con listas. Ahora, métodos. Resulta que hay muchos métodos para las listas y algunos métodos que se utilizan para las listas no sirven para los conjuntos o no sirven para las tuplas por sus características. Entonces, en esta parte, digamos que vamos a ver varios métodos que nos permiten eh, alistar como la información, ¿no? Arreglarla, mejorarla. En este caso, por ejemplo, en el primer ejemplo, tenemos una lista de números, ¿cierto? Ese tipo de dato que se están viendo acá, ¿qué tipo de dato es? ¿Qué me dice? ¿Qué están viendo acá? El 1, el 4, el 9, ¿qué tipo Entero. de dato es? Son enteros. Entonces yo imprimo la lista y me imprime así. Pero digamos que al igual que los strings, las listas pueden ser indexadas. O sea, yo puedo hacer indexación ahí en esa lista. ¿Cómo la hago? Mire, yo puedo decir, imprímame del -1, ¿sí? Yo le puedo colocar acá. Desde el -1, ¿cierto? Cuando yo digo desde el -1 no me lo incluye hasta el inicio, con esos dos puntos. O sea que me está imprimiendo 1, 4, 9, 16 menos el -1. Mire que cuando uno escribe en la lista de incluyeme o en las tuplas o cuando estemos viendo funciones en parámetros, el número que uno le coloque aquí no lo incluye. Entonces, en este caso es como si dijera, imprímame todo menos el -1. Sí, eso hay dos formas de verlo, ¿no? ¿Se Profe, acuerda? Izquierda. cuando tienen otro número, o sea, tiene primero un número y los dos puntos, Ah, ¿cómo bueno, los? eso es lo que vamos a hacer de explicación. Este Ah, es como diciendo todo del -1 hacia acá, o sea, me va a imprimir 1, 4, 9, 16, ¿cierto? Entonces, el primer elemento tiene índice 0 y para los índices negativos se cuenta a partir de ¿qué? Del último número, o sea, -1. Cuando vean ustedes un menos aquí, está contando de derecha a izquierda. Ahora, hay métodos que nos permiten hacer ese tipo de información y visualización de la lista, lo que yo quiera. El len ya lo habíamos utilizado que dice que me sirve para ver cuántos elementos tienen las listas. En este caso, tengo el mismo ejemplo, ¿cierto? Yo imprimo la lista, le digo que me imprima todos menos el 1, ¿cierto? Pero que me cuente cuántos datos tiene mi lista. Entonces, con la palabra len y la lista me sale que tiene 5 datos, en este caso, ¿cierto? Ojo,
En este momento yo le estoy diciendo que me imprima la lista 4 datos, menos el último, o sea, el 25. Pero con len le estoy diciendo que me diga cuántos realmente tiene mi lista y me sale 5 datos, ¿cierto? Yo también con index, para saber la posición del, digamos, del parámetro. Entonces con index le voy a colocar acá, dígame, eh, tengo acá mi lista, ¿cierto? Con punto extend, yo le digo que me coloque este dato, ¿sí? Al final, ¿sí? Y que me imprima la lista. Mire que me la imprime con el 64 al final, o sea, le estoy como concatenando, le estoy llevando un dato al final, pero también le digo mi lista.index el 4. O sea, le estoy diciendo que en el 4, ¿cierto? ¿Qué posición tiene? En el dato entero 4, ¿qué posición tiene? Me sale que la 1. ¿Por qué? Recuerde, porque esta es 0 y esta es 1. ¿Listo? Entonces, mira que yo puedo, a través de los métodos, puedo saber la posición de mi dato, la indexación, ¿cierto? Pero también con el punto extend puedo seguir sumándole datos. Entonces, mire que hay muchos métodos para eso. Ahora, ese método extend agrega todos los elementos, ¿sí? De un iterable, o sea, de una lista, una tupla, una cadena, al final de la lista. Mire que algunos métodos sirven para todos, pero no todos los métodos sirven para, o sea, no todos los tipos de datos sirven para la misma método. O sea, cada método en unos sirven, en otros no. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta, zapatos. Tenemos lo mismo, 1, 4, 9, 16, 25. Lo que tenemos aquí es, por ejemplo, tallas. Imaginen que esto es un inventario de un almacén, ¿cierto? Colores, ese zapato tiene colores, tiene materiales y de pronto me llegó otra lista, 2, 5, 10, 17 y 26. Pues yo simplemente con el punto de extend las sumo, ¿cierto? No es que las sume, sino que las organiza y con el punto index yo le digo dónde está el, no sé, la talla 5, que sea, o la cantidad 5. Y él me dice que está en la posición 6. Entonces, ¿cómo cuentas? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la posición 6 está el número 5. Entonces, yo le puedo preguntar cuando necesito un dato específico. Está append. El método append agrega un elemento al final de la lista, ¿sí? Es muy parecido a este extend, pero ojo, tiene sus diferencias en esa parte. Entonces, mire, yo le coloco acá punto append 64 y me lo imprime casi muy parecido al extend, pero hay unas pequeñas diferencias entre uno y otro, ¿no? Se puede auxiliar. Cuando es un solo dato, sí, pero yo puedo con el extend pegar toda una lista con otra lista. Ahora, remove, elimina el primer elemento, ¿sí? O sea, el primer elemento, o sea, como digamos el argumento de esa lista. Entonces, miren este ejemplo. Yo tengo la lista, digo mi lista.remove 25. O sea, que me remueva ese elemento 25. Ya no mira posiciones, sino realmente el dato. Le digo que no me remueva. Y me queda aquí, al imprimir la lista, esos 4. Tengo insert. Entonces, este método insert me va a insertar un elemento en el índice que yo quiera. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Aquí yo le estoy diciendo, punto insert, en la posición 2, colóqueme el número entero 40. Y cuando yo lo imprimo, 0, 1 y 2, me deja el 40 en el 2. Mire que aquí ya también puedo decirle en qué posición y qué dato insertar. También lo puedo hacer con insert. Ahora, tenemos con del. Esta palabra es clave, que este elimina el índice especificado, el índice. Entonces, en este caso, le voy a dar del, de esta forma anteriormente, mi lista, la posición 0. Y lo que hace es que elimina no el dato, sino de una vez la posición. ¿Sí? Que es diferente al otro que le decía, eliminen el dato. Elimina la posición de memoria de una vez todo, donde va a quedar. La palabra clear.
Ese sí, cuando lo utilicen, imagínate que usted tenga una ciencia de datos y te le den clear. ¿Qué hace qué hace ese, ese método? ¿Eh? Uy, profe, es que le di clear, no me acordé que era de él y le di clear. ¿Qué pasa? En una empresa donde tenga 1 billón de datos y le dé clear. Le borra todo, como el delete. Renunciar, dime. Renunciar inmediatamente porque eso no se recupera. Ahí sí ya no hay nada que hacer. Sí, ojo con esas palabritas porque entre una que borra una y otra que borra todo, sí hay mucha diferencia, ¿no? Listo, esa es interesante. Copy, haga una copia de la lista. Yo puedo copiar una lista para hacer pruebas y eliminar y hacer cosas y después dejar la lista original. Entonces yo puedo colocar, mi lista tiene estos datos. Le digo que mi lista.copy y me la guarde en nueva lista y la imprime y me imprime la mía. Entonces yo puedo trabajar con la nueva lista sin alterar mi lista inicial. Entonces es buena opción para que si le da punto, ¿cuál es? Del remove clear, ¿cuál es? La que borra todo. Clear. Clear. Entonces aquí sí le puede dar punto clear para qué, para eliminar la nueva lista y dejar la lista. Entonces se puede hacer ese tipo de arreglos. Está list, haga una copia, ¿sí? De una lista con list, también lo puede hacer. Entonces yo le digo acá, tengo mi lista, le digo nueva lista, list, mi lista, y lo que hace es que copia la lista. Entonces mire que hay varios métodos para hacerlo, para copiarla. En este caso, solo para la lista se pueden aplicar estas. Si usted va con el copy, cuando estemos viendo, por ejemplo, diccionarios, tal vez no le funciona, porque cada tipo de dato tiene como sus métodos. Ahora, este pantallazo les va a servir, pero hay muchos más que ustedes pueden ir averiguando, donde está append, clear, copy, count, ¿cierto? Extend, index, insert, pod, también para eliminar algún dato específico de posición, reverse para voltear la lista en el caso de que yo necesite voltear los datos por ajuste, sort, ¿cierto? Y muchos métodos más que hay. Esos son que vamos a ir viendo poquito a poco esos métodos. Entonces, hay listas indexadas. Tengo esta lista, mira, 10, 5, 7, 2, 1. ¿Listo? Y le voy a decir lista 0, que en la posición 0 me coloque ¿qué? El 111. Lista 1, igual a lista 4. O sea que este se llama indexación, ¿cierto? Y me lo va a colocar. Vamos a hacer como este ejemplo acá. Entonces tengo estos números, una lista, y le digo que me imprima los números. Entonces, ¿cómo quedaría realmente aquí esta impresión? Normal. Me está imprimiendo directamente. Si yo le digo que en el index 0 me coloque el 111, me reemplaza en el index 0 el dato 111. Pero si yo le digo que en el index 1 me coloque el 4, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hizo? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí vio? O sea, Ojo. le pone el... Ahí reemplazo la posición del objeto o número en este caso. Claro, entonces mira que es diferente porque acá le estoy diciendo que en number 4 le estoy dando dos numbers. Entonces simplemente le estoy diciendo que en numbers, ¿cierto? Donde esté el 1 me ponga ¿qué? El 4. Y es muy diferente a este, porque a este yo le estoy diciendo que en la posición 0 de la lista numbers me coloque este dato. Y aquí yo le estoy diciendo reempláceme en numbers el número 1 por el número 4. Entonces todos esos arreglos se pueden hacer para empezar a organizar datos. Ahora, tengo esta lista, yo le digo print numbers 0. ¿Cuál me va a imprimir? Pues solo el 10, porque le estoy diciendo que la posición 0 me lo imprima. Si yo le digo print len numbers, pues me los va a contar. ¿Cuántos datos hay? 5. Claro, en este ejercicio una lista de 5 datos, sí, pero si usted tiene 970.000 datos, 982.252, póngase a contar uno por uno. Entonces, esta len lo hace automático, ¿cierto? Ahora, print numbers, pues me lo va a imprimir normal, ¿cierto? Y si yo le digo del number 1, print numbers, ¿cuál borra? El ¿Cómo me 1, saldría esa lista? 10, 5, 7, 2.
10, 5, 7, 2. ¿Y será que me borré el último? ¿Cuál me borró? Borró el de la posición 1, Sí, ojo, 5. ojo, sí. Borra la posición 1. Ahora, miremos este. ¿Qué me dicen ahí cuando tiene índices negativos? Tengo la lista y le digo que me imprima el -1. ¿Cuál me va a imprimir? El 1. El 1, ¿cierto? Y en esta segunda, el -2, ¿cuál me 2. imprime? Listo. Y en esta, -5, El 10, creo. el 10, claro, ya. Ese es el ejercicio que yo quiero para que ustedes empiecen a ver ese dato. Entonces, allá en el curso hay ejercicios como estos, donde, pues digamos que ya le ponen unos casos en inglés como todos chistosos, pero pues tiene que ver eso, ¿no? Que mire esos escenarios, que mire los operadores de comparación y que ejecute todas estas cosas. Y esos ejercicios les va a ayudar a entrenarse para sus exámenes allá en plataforma. ¿Listo? También ponen, por ejemplo, en este que es escenario una calculadora de impuestos. Hágalo ahí, aplique los conceptos. Nosotros vamos haciendo otros ejercicios acá diferentes a los de allá, aplicados, pero eso también les puede ayudar a fortalecer esos temas, ¿sí? Entonces, quiz. ¿Cuál es la salida de este siguiente fragmento de código? ¿Qué me dicen? XYZ, 5, 10, 8, print cuando X mayor que Z, print Y menos 5, que sea igual a X. ¿Qué? ¿Es true o false? False y ¿Cuál? true. False y true. Pues imprime Bueno, dos, ¿no? sí, claro, porque hay dos print. Ahí estaba la respuesta, ya no es porque se demoraron tanto. Bueno, entonces vamos a mirar esta parte cuando ya tengo mis listas, mis datos, los que estamos recolectando. Hay modos de apertura. Entonces ustedes ven que R abre un archivo para, digamos, solo lectura, ¿no? Cuando le pongo R. Cuando le pongo R y B, abre un archivo solo lectura, ¿sí? En un formato binario. Cuando le pongo R, abre un archivo para escritura y lectura. Cuando le pongo W, abre un archivo solo para escritura, ¿cierto? Cuando le pongo WB, abre un archivo solo para escritura en formato binario. Cuando le pongo W más, abre un archivo para escritura y lectura, ¿cierto? Y cuando le pongo A, abre un archivo para anexo. Eso se utiliza mucho en ciencia de datos cuando estamos abriendo los tipos de archivos. Ya hemos visto que a veces le pongo W, a veces le pongo R. ¿Listo? Entonces, miremos este datos. Un ejemplo sencillito para hacer ya el ejercicio. Tengo 5, 7, 6, 4, 3, 8, 7. ¿Listo? Cuando yo voy a sacar la media, ¿yo qué hago? Pongo los números, ¿cierto? Los sumo todo. Y el total, ¿qué hago? Lo divido por la cantidad de números que hay, ¿cierto? Lo divido por 7 y me da 5.71. O sea que esta es la media de una lista, de unos datos. Si yo quiero sacar, en este caso, la mediana, simplemente los pongo en orden y tacho uno acá, tacho otro acá, tacho uno acá, tacho otro acá. Y el que me quede en la mitad se llama la mediana. Y si yo quiero hallar la moda, organizo los datos 3, 4, 5, 6 y miro cuál está repetida y digo la moda es 7, los datos repetidos, el que más se repita. Entonces tenemos media, pues llamado promedio, mediana y moda. Eso en las listas de datos se puede hacer. Entonces la idea es, vamos a hacer ese ejercicio. ¿Listo? Y vamos un momentico acá. Y tenemos nuestro ejercicio que llevamos para trabajar mediana y moda. Entonces, tenemos los ejercicios.
Hay que tener en cuenta cómo está este JSON. Humedad, temperatura y distancia. Listo. Yo lo voy a abrir aquí teníamos este de pago, ¿cierto? El que teníamos. Aquí vamos. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Control C, Control CLS, voy a borrar. Y voy a poner a correr este archivo. Está dentro de funciones, se llama pago. Entonces vamos a colocarle acá py bajo.py. Entonces yo lo voy a poner a correr. Listo, ahí está conectado el broker. Y voy a ir a mi WOWI y lo voy a conectar. Que ese fue el ejercicio que hicimos. Entonces, vamos a ver si esta noche no me hace quedar mal y me conecta. Dice conectando, conectó y empezó a dar datos. Voy a mover acá los datos. Quedó en 2.5, después en 26, después en 66, después en 44 al azar. Y aquí está en 70, 232. Volvamos a correrlo. Ahí me quedó en 139, 74, 209. Digamos, ya está enviando datos. Voy a ir aquí y aquí ya los está tomando con marca de tiempo. Aquí ya están los datos. Y me está generando el archivo Data Streaming, ¿sí? Y ya me está generando los datos. Perfecto. Mire, con la hora que está acá. Hasta ahí vamos. Ahora, voy a parar esto, voy a trabajar con esos poquitos datos. Voy a darle stop, digamos que ya, para que no. Y aquí voy a parar este, control C, ¿cierto? CLS. Digamos que ya recolecté mi dataset. Hay un método que se están dando cuenta acá primero. ¿Cómo están los datos? Humedad, temperatura, distancia y fecha. ¿Sí? Así salen en el WOWI. Miremoslo a ver. Está el WOWI. Humedad, temperatura, distancia y la fecha marca de tiempo. Perfecto. Ya lo tengo. Entonces, hay un método que me permite quitar esto. Mire, mire qué está pasando. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién me dice? ¿Qué hice? Juntar los datos. Sí, pero imagine que tenga 1.000.000 de datos. Entonces, ¿el método sirve o no sirve el de eliminar esos espacios? Si tiene tiempo, si No, no, pues yo no baila. creo que este analista de datos ahí se queda todo el día quitándole a 1.000.000 de datos. Pero es por el ejemplo que yo les doy de que los métodos en un segundo me puede arreglar esto, en vez de hacerlo uno por uno. ¿Sí? Les voy a dejar esa tarea de qué método sobre este pago me lo va a quitar para que me guarde la tarea, ¿sí? Que ese método no lo expliqué, pero está en las listas. Voy a dejar de tarea, listo. Digamos que le voy a guardar aquí mi dataset, ya le apliqué el método. Entonces yo me voy aquí abajo y lo que voy a hacer es, bueno, siguiente. Entonces dejo esta parte igual, tengo el contador ahí y aquí, bueno, yo diría que, vamos, este es el broker, vamos aquí, tenemos que colocar, sí, ya tenemos esos datos. Hagamos un archivo nuevo. Nos tocaría hacer un archivo nuevo para colocar el método de lectura del archivo. Digamos que ya con este script lo voy a dejar ahí. Y voy a abrir otro que se llame mediana.py. Listo. Entonces, aquí lo que va a hacer es import CSV. Digamos que es el que me va a trabajar aquí el CSV.
¿Listo? Y aquí le voy a colocar, por ejemplo, ¿se acuerda lo que teníamos de nombre de archivo? Nombre de archivo. Ese inclusive, ¿dónde era que lo teníamos? ¿En inventario? ¿Era inventario? No. ¿Cuál fue el que hicimos de nombre de archivo para abrir la data? Bueno, bueno, tocaría qué hace. Entonces coloquémosle aquí nombre de archivo. De acuerdo, vamos a hacerlo rápido acá. Entonces aquí lo que voy a hacer es que tengo el nombre de archivo y voy a darle el dato. ¿Cómo se llama el dato que me creó en Pajo? Datos, ¿cómo lo ven allá? Está escrito. Stream. String. Listo. Punto CSV. Tiene que quedar igual. Si esta está en mayúscula, esto está en mayúscula, tiene que quedar. Entonces, ahí yo le estoy diciendo que el nombre del archivo se llama así y que con la función with open, ¿cierto? Yo le voy a decir que el nombre de archivo, que lo abra como que. Ahorita yo les di los métodos. R, ¿cierto? Que es que, en modo que, read, ¿qué significa? ¿Mm? ¿Era texto o lectura? De lectura, porque lo vamos es a leer, ¿cierto? Entonces yo digo with open, nombre del archivo, como lectura, ¿cierto? Y que me lo llame como un alias. Por ejemplo, as, y yo no quiero que se llame tan grande, sino archivo. Corto. Listo. Punto. Ya ahí lo tengo. Entonces le voy a dar aquí with open, dos puntos, enter. Aquí donde me quede, bueno, aquí me está saliendo ese error porque obviamente no lo he escrito nada. Vamos a darle aquí enter. Ahora, aquí lo que vamos a decir es que vamos a decirle lector y le vamos a asignar, por ejemplo, desde el método CSV, eso, ¿cómo yo miro esos métodos? Prácticamente los trae el fabricante, así como hemos estado mirando en MicroPython, todos esos métodos son los que me permiten hacer. Nosotros vamos a hacer métodos propios cuando estemos viendo módulos, hasta ahora estamos en funciones, pero cuando yo les haga, por ejemplo, clases, ahí van a saber que lo que llamamos funciones pasa a ser un método. ¿Listo? Entonces le vamos a dar punto .react, en ese caso, sí, punto .react, y aquí le vamos a decir que me abra qué. ¿Cómo se llama el alias? ¿Cómo lo dejé? Que me abra qué. Ah, pero es que no le puse No le aquí. puso, sí. Sí, se me borró. Archivo. Listo. Entonces, que me abra qué? El archivo, ¿cierto? Y me lo delimite, o sea, que sea delimitado por comas. Entonces le voy a dar coma, coma, y acá le escribimos delimiter igual, entre comillas, que, coma. O sea, que ese archivo esté delimitado por comas. ¿Cómo está el archivo acá? Delimitado por qué. Por eso se llama CSV. ¿Listo? Entonces, ¿dónde fue que quedé? Yo, mediana acá. Entonces ya lo tengo ahí. Ahora, yo voy a, cuando leo la data, voy a omitir el encabezado. Recuerde que aquí mi archivo me genera un encabezado que se llama humedad, temperatura, distancia y fecha. Yo tengo que omitir ese encabezado porque cuando yo vaya a hacer la media, mediana o cualquier dato de todos estos datos, me va a decir, ojo, porque esto no es un dato. ¿Esto qué es? Es un string. Claro, entonces mire que aquí me toca, voy a colocarle aquí para que quede, omitir el header, le llaman, ¿cierto? El encabezado. Bueno, header. Sí, No, señor. bueno, Sí, sí, quiero. como sí, encabezado, digamos. O el, ¿cómo se llamará eso? Bueno, el header, pues. Listo, entonces aquí le vamos a decir next lector, coma, true. O sea, que siga.
Listo. Entonces, lo que estamos haciendo es que con esto le estamos diciendo que omita el encabezado. Listo. Él lo toma así. Y acá, bueno, digámosle que no true, sino que digamos que no lo tome. Esta variable no es que no haya nada, sino que es un espacio vacío en memoria que se utiliza para hacer una operación. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver en funciones con retorno, que está en el capítulo 4 de Python. Listo. Ahora, ya con eso, lo que yo voy a hacer es que lea el archivo que se llama datos streaming, que lo abra, ¿cierto? Que lo mire que esté delimitado por comas y que omita el encabezado. Punto. Démosle control S, ahí lo vamos guardando. Ahora, lo que vamos a hacer es, voy a crear tres variables que se llame suma de temperaturas. Porque imagínense que yo tengo allá, imagínense que ustedes dejaron ese sensor por allá un mes y tienen 1.000.000 de datos y yo quiero saber el promedio de la temperatura. Entonces yo le voy a decir, listo, vamos a sumar la temperatura. Listo, lo voy a inicializar en 0, esta variable. ¿Cuál otra voy a sumar? ¿Qué hay acá? Miremos acá. Humedad y temperatura, Humedad humedad y y qué? distancia. Y distancia. Entonces vámonos aquí a mediana. Y entonces yo creo acá la otra. Suma. La otra sería humedad. Ojo porque tiene que estar igual escrita a qué. A como está aquí. Temperatura, distancia, en mayúsculas las tengo yo. Mediana. Y aquí voy a inicializar la otra que sería suma. Y en esta sería distancia. Listo. Inicialicé en 0. Ok, ya la tengo ahí. Ahora lo que voy a hacer es un contador. Entonces yo lo que voy a hacer es contador. Lo voy a inicializar en 0. Siempre la variable se inicializa en 0 para que él empiece a contar. Y aquí voy a hacer un for, un recorrido por mi lista. Entonces voy a decir for fila, porque voy a mirar las filas, ¿cierto? En donde estoy haciendo ¿cómo se llama lo que están leyendo? Archivo. Ah, No, lector. porque vea lo que estoy diciendo. Sí, que lector es igual a. Entonces yo voy a hacer el recorrido sobre el lector. Ujú. Iteración, lector, lector. ¿Listo? 2 puntos. Listo. Entonces yo voy a hacer un for, ¿cierto? De las filas sobre los datos que tiene allá el lector. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Digamos que, ¿cómo me están llegando los datos desde Pajo? Miremos aquí Pajo. ¿Cómo me los está enviando Pajo acá? ¿Dónde está el JSON? Por aquí. Esto. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí. Desde Huawei me los estaba enviando ¿cómo? Vemos acá. En string y creo que hicimos la conversión. Claro, entonces mire que ahí empiezan los tipos de datos como los comenté. Esto está en un string. Después me llegó a Pajo y ¿qué hicimos? ¿Los convertimos en qué? En enteros y flotantes. Ah, flotantes. Flotantes, porque todos tienen punto algo. Entonces, ¿cómo se llama ahora donde tengo mi dato? Humidity, ¿cierto? Entonces, en humidity, y mire qué pasa. Yo tengo aquí humidity, temperatura, distancia y string. Mi pregunta es, ¿este orden está igual a este orden? Sí. Humedad, temperatura, distancia. ¿En el orden que están ahí? Humedad, temperatura, distancia y. No. Entonces hay que hacer un ajuste, pero ya ahorita lo vamos a mirar. Entonces yo voy a hacer el for de ese lector y en ese lector digamos que vamos a colocar acá los datos. Entonces distancia. ¿Y esa distancia en qué me está llegando? ¿Qué dato? Flotante, ¿cierto? Y aquí vamos a meter una lista. Nos está llegando en una lista.
y le voy a decir fila, abro paréntesis y le voy a colocar paréntesis cuadrado. 0. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que el dato que esté en qué posición. En la 0, la primera. ¿Y qué dato sería ese aquí? Este. ¿Qué dato está acá? Mire. Humedad. Entonces, mire que ya no nos está cuadrando porque nos toca organizar en el orden que la recibimos o enviar en el orden para hacer esa conversión. Entonces, yo me voy aquí a mediana y yo le digo, voy a colocarlo acá y después lo arreglo. Entonces, voy a copiar este que sería suma distancia. El otro, ¿cómo sería? El que sigue. Espere que me borró la S. Control Z, suma. El otro sería que suma qué? Humedad. Sí, humedad. Humedad. Suma humedad, ¿cierto? En la fila qué? 0. 1. Ah, sí, porque ya. Sigue en la 1, en Ujú. mi lista. Resulta que yo estoy mirando listas por fila. Vea, primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato, y si tuviera más acá, ¿sí? Por fila. Listo. Entonces, aquí mediana. La otra sería, ¿qué sumo? Distancia, ¿cierto? Suma. No, ahí ya tienes distancia en la primera. Digamos que no es distancia, es ¿qué me falta? Temperatura. Temperatura. Suma, guión bajo, temperatura. Temperatura. Y ese dato está en la fila 2. Y no más, porque yo le puedo hacer media al data type. Es un formato especial. Ya tocaría hacer otro tipo de conversión. Entonces yo voy a coger solo los datos, ¿cierto? Entonces ahí ya le di un orden. Ahora, después de darle ese orden que le estoy diciendo, lo que esté allá en la fila 1, si en la fila 0, guárdenmelo en suma distancia. Como yo voy a hacer un for, en cada for él va a coger eso y lo va a guardar, ¿cierto? Él va a hacer el recorrido, ¿por qué? Por todas las filas que tenga acá, o sea, esta, después por esta, después por esta, y lo va a tomar. Listo. Ahora, después de eso, lo que yo voy a hacer es, para que me guarde el dato, yo voy a escribir acá, suma de temperatura, digámoslo, lo voy a colocar en ese orden o no, pongámoslo como en el mismo orden, suma distancia. Suma distancia y le hago un shortcut, ¿cierto? Que sería igual a decir suma distancia, distancia más 1, más 1. Pero para no escribirlo así, como yo lo dejo, Suma, Pueden poner al más, principio. Suma 1 igual, suma más igual a 1. pero yo necesito sumarle ese 1. Entonces, ¿qué Suma hice? distancia más igual a 1. Pero ¿para qué le sumo ese 1? Sí, no, no. Suma distancia más. ¿Más qué? ¿Más qué le sumo? O sea, mejorando ese shortcut, lo voy a colocar así. Más igual, por ejemplo, en este caso, lo voy a dejar como distancia. Distancia, ¿cierto? Pero ¿dónde está distancia? Se quedó por acá distancia. ¿Cómo lo llamé yo? Mm, Suma distancia. Ah, no, es que este está en 0. Este es el que me toca dejarlo en distancia. Distancia, este ya no es la misma, porque yo ya le estoy dando como está escrito en mi streaming. Aquí le voy a dejar temperatura. Listo. Porque le estoy diciendo que en distancia, ¿cierto? En la fila que
la posición 0 de distancia, ese dato, lo convierte en flotante y lo guarde ahí. En humedad, que está en la fila 1, lo guarde aquí y esta. Y aquí sí yo podría decirle que lo que tenga la suma en distancia, que es 0, le sume que el dato que está llegando, del dato streaming, o sea, de este. Ya con esto que se me va a apagar la batería. Listo, ya. Entonces, volvamos acá, mediana. Tenemos suma distancia, ¿sí? Que es 0, más suma distancia más distancia, lo que va llegando acá, el dato que va haciendo el for, y lo va guardando acá. Entonces, él va haciendo como la sumatoria de todas las distancias. Esta es la forma. Y así mismo se repite, ¿para qué? ¿Para cuál más? Para humedad y temperatura. ¿Sí? Entonces sería suma humedad es igual a suma humedad más distancia. Pero para no escribirlo largo, recuerde que el shortcut, el operador pasa ya antes del igual y yo puedo dejar esto así. Más. ¿Listo? Y es igual. Ah, no, y aquí no es distancia sino humedad. Humedad. Espera. Porque lo que yo estoy haciendo es que lo que tenga aquí, suma de humedad, que es 0, ¿cierto? Le sume lo que llega aquí en cada for y lo vuelve y lo guarde. Y él va guardando todos los datos. Y también lo tengo que hacer para cuál más. ¿Para cuál más lo hago? Temperatura. Para suma temperatura, suma temperatura. Y le coloco ya sabiendo el shortcut más igual a temperatura. Listo. Y aquí voy a hacer un contador. Contador, ¿cierto? Y le voy a colocar aquí sí, más igual. Listo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El contador empieza en 0 y en cada ciclo va sumando. Él va recorriendo. Más uno, más uno, más uno. ¿Para qué? Para que vaya cogiendo en cada dato. Entonces, coge este y va ¿qué? Va sumando. Hasta que llegue a la columna, hasta que llegue a la fila ¿qué? ¿Cuántas filas tengo ahí? ¿Cuántas ven acá? ¿Cuántas filas? Mira, tengo ¿qué? 15 filas. ¿Listo? Entonces voy a ir acá. Listo, ya reviso, entonces ya lo abrí, ya estoy haciendo el recorrido. Con esta parte de las listas estoy mirando que me tome el dato, lo guarde aquí, después que lo vaya sumando y listo. Démosle control S, démosle aquí está en funciones, ese se llama mediana, py, espacio, mediana, punto py. Exactamente. Démosle enter y aquí nos está diciendo que datos streaming.csv. Miremos a ver dónde está mediana, si está bien escrito. Dice que no encuentro el directorio. Si estamos dentro de funciones, datos streaming. ¿Será que los datos streaming no los he guardado? No, Le- creo que está mal escrita la palabra streaming y cuando se invoca la variable que se encapsula el Así documento. es. Stream. Listo. Perfecto. Démosle control S. Démosle flecha arriba y corrámoslo. Listo, ya no me salió error. No hizo nada porque no le he puesto el print. Ahora, ya tengo los datos. ¿Qué quiere que imprimamos acá? ¿Qué deberíamos imprimir? Para saber si está haciendo la suma. Suma distancia, suma humedad. ¿Cierto? Yo podría colocar, por ejemplo, promedio o suma. Bueno, no sé. ¿Cuál suma qué? ¿Cuál vamos a sumar? Distancia, temperatura. Suma distancia, guión bajo, pongámosle. Bueno,
Suma temperatura. ¿Y qué vamos a colocar acá en esa suma de temperatura? Esa es la variable que estoy creando. ¿Qué coloco? ¿O qué hago para imprimirla? ¿O le digo print suma temperatura? ¿Ustedes qué dicen? Print suma temperatura. Pruébamoslo. A ver qué nos trae ahí. Control S, control N, flecha arriba y démosle. Uy, me dio 17. 17. La temperatura, vamos a mirar acá. 17, 17. ¿Dónde está temperatura? ¿Será que al sumar 0,7007, este de la mitad, 2.314, sí me da 17, más o menos sí? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí podría ser. Sí, está Hay muchos cercano. ceros, Miremos sí. este acá. Vamos a sumar estos de 40. 40 por 15 por promedio, ¿cuánto da? Como 600, ¿cierto? Vamos ahora a hacer el otro que me da. Entonces vamos aquí y voy a decirle print, y en este caso vamos a decirle humedad. Humedad. Listo. Démosle control S, control N, flecha arriba y corrámosla. Humedad me está dando ¿qué? 26. Ahí hay Porque es un... suma humedad. ¿Cómo? Es suma humedad. Ah, es suma humedad. Muy bien. Suma guión bajo humedad. Listo. Control S, control N. Corrámosla. Nos dio como 380. ¿Sí ve? Y vamos a sumar la otra. ¿Qué nos falta? ¿Suma qué? ¿Distancia? Distancias. Print, suma, guión bajo, distancia. Distancia. Ok. Control S, control N, flecha arriba, enter. Me dio 622. Entonces, analicemos una cosa. En donde me tenía que dar 622 es que, Ah, sí, es por el orden bueno, ¿qué haríamos? que organizar las. ¿Dónde lo organizo? En pago, ¿cierto? ¿O no? No, sería organizarlos en el for, en la ubicación que se está dando al momento de declarar una variable. ¿En dónde? Dígame, ¿en dónde los organizo? Ahí en el for, dándole pues la posición donde pertenece cada variable. Entonces, ¿Esta? distancia Bueno. en la posición de la fila. Entonces, nos queda más fácil cambiarle acá. ¿Dónde está distancia? Yo creo que Cuenten. esta última. Posición 2. Distancia está en el 2. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Distancia está en el 2. Listo. ¿Dónde está humedad? La ¿En dónde? posición 0 y temperatura en la posición 1. Eso. 0 y temperatura en la posición 1. 1. Listo, démosle control S, control N, flecha arriba y corrámoslo. Listo. Entonces, ¿qué nos falta para saber bien esto? El primero, el segundo nos dio 622. ¿Estará bien? Más o menos sí. El segundo es distancia, ¿cierto? Que nos dio como 622, entonces está bien. Entonces, para evitar eso, vamos a colocarle un mensajito acá que nos diga, coma, esta es ¿qué? Temperatura. Este va a ser la suma de las temperaturas. La suma de las temperaturas. Y esta va a ser la suma de las humedades. Démosle aquí, coma, la suma de las humedades. Listo. Y aquí va a ser la suma de las distancias. Ya vamos a acabar. Ya les envío ahorita el archivo. Lo importante es que me entiendan esto. Listo. Y aquí sería la suma de
Voy a escribir la suma de las distancias. Listo. Control S, control Ñ, flecha arriba, mediana. Ahora sí nos dio. Humedad es 622. Miremos así por encima. Humedad 40 por 15, 600 algo. Listo. Está bien, ¿cierto? Temperatura 0.7, nos da como 14. Y ¿cuál es el segundo dato? El que está separado por coma acá. 46, 26, 26, nos está dando más o menos como 380. ¿Bien? ¿Sí? Ya lo tenemos organizado. Solo nos falta un pasito. ¿Cómo se halla el promedio? Es fácil. Promedio, ¿cierto? Guión bajo ¿de qué? Pongámoslo en el orden que está allá, de temperatura. Promedio de temperatura. Entonces va a ser igual a ¿qué? A la distancia, ¿cierto? Dividido, yo lo puedo hacer así, en el contador. Como el contador me hace recorrido por todas las filas que haya, si me cuenta 20, pues me las divide en 20. Si me cuenta 30, me las divide en 30. Y ya sabemos que la distancia va a ser esa, ¿no? Lo que va sumando. O suma de distancia. ¿Ustedes qué dicen? Pues imprimamos. Una primero. Print. Y aquí vamos a ver promedio. Promedio de temperatura. Listo. Miremos a ver. Démosle archivo, guardar. Démosle control Ñ. Flecha arriba. Y nos dio el promedio de la temperatura. Ahí no Nos debería ser está... temperatura. ¿Cómo? ¿No debería ser temperatura? Ah, bueno, es que a ver si ya estaban pilas o no. Entonces, temperatura, listo, dividido en la distancia. Listo, control S, control Ñ, a flecha arriba, y nos dio eso. Claro que aquí nos falta con el promedio de la temperatura. Comillas, coma, y démosle comilla acá. Comilla. Listo, control S, control Ñ, flecha arriba, enter. Si está más o menos acorde, 1.8, el promedio de temperatura, miremos acá por encimita. Promedio de la temperatura, 0.7, 0.7, 2.1, 1. ¿Sí? ¿Está exacto? ¿Cierto que sí? Ya está listo. Promedio de la temperatura. Entonces, ya estando esto, simplemente control C, voy a pegar acá, control B, listo, control B, y este ya no va a ser temperatura, sino promedio de ¿qué? Humedad. Y aquí va humedad. ¿Listo? Y aquí el promedio de la humedad, eso ya se arregló. Y aquí el promedio de la humedad. Humedad, punto. Vamos a hacer estas dos y les queda de tarea la media y la mediana. La mediana y la control S, control Ñ, flecha arriba. Listo, mire. Entonces ya sabemos cuál fue el promedio de la humedad, el promedio de la temperatura y nos faltaría el promedio de distancia. Pero mire que el ejercicio pues obviamente lo hicimos con 15 datos. Pero en un datasite, ¿sirve o no sirve las listas? ¿Sirve o no sirve estos sistemas? ¿Qué me dicen? Sí, claro, ahorra. Ahí ya tienen otra rama grandísima si se quiere. Esto es fácil. Después de que le cojan el tiro esto, limpiar datos, ahí vamos. Y ya tienen más opciones de profesión. ¿Sabe cuánto le está pagando un data science ya? Que sepa bien esto, 9 millones de pesos. Y necesitan bastante gente en esta área. Entonces, les voy a dejar de tarea terminar acá el de
¿Cuál es el que nos falta? Distancia, ¿sí? Y si pueden hacer el de moda y mediana, lo hacen. Digamos que es para que trabajen esta parte de filtros. Si ya tengo 1 millón de datos y organizo todo esto, ya es otro cuento.